En esta ocasión vamos a hablar sobre la valoración del estado nutricional en aquellos pacientes hospitalizados y cuáles son las bases del soporte nutricional. ¿Qué pasos debemos a seguir para realizar un correcto proceso de soporte nutricional? Y como primer punto vamos a hacer una evaluación del estado nutricional, en segunda instancia, una formulación del objetivo nutricional, es decir, cuáles son las metas que queremos lograr. En tercer lugar, realizar la estimación de los requerimientos calóricos y proteicos y de otro tipo de nutrientes. Después se va a realizar un monitoreo continuo y una evaluación para ver si este soporte nutricional fue efectivo. En el primer punto, dentro de lo que es la evaluación del estado nutricional, va a consistir en una identificación sistemática y adecuada de los individuos que presentan una desnutrición clínicamente significativa y que podrían beneficiarse con algún tipo de intervención nutricional. Se va a evaluar la historia nutricional de la persona, por ejemplo, si hay una alteración de la ingesta o deficiencia de algún grupo de alimentos en particular. Por ejemplo, una persona que sabemos que no consume frutas y verduras va a tener serias carencias de algunos micronutrientes. Por otro lado, se va a evaluar si la persona tiene un uso de suplementos nutricionales, como por ejemplo el SURE, suplementos con proteínas, o si realiza algún tipo de dieta especial que implique ya sea una restricción de alimentos o una ingesta elevada de algún otro grupo de alimentos. También se va a evaluar si la persona puede masticar y deglutir sin ningún tipo de inconveniente, cuál es su estado en cuanto al apetito, a la saciedad, si tiene disconfort con la comida, es decir, si el comer le causa malestar o le causa placer, si tiene hambre, si no tiene hambre, si cuando comienza a comer tiene una saciedad precoz. Todos estos son aspectos que nos van a hablar acerca de la ingesta diaria de alimentos que tiene nuestro paciente. Se va a evaluar también si hay alguna intolerancia digestiva, por ejemplo, si la persona refiere distensión abdominal, náuseas, vómitos luego de comer, diarreas, constipación. También los cambios en los hábitos en cuanto a la evacuación intestinal, como decíamos en el punto anterior. Si una persona, por ejemplo, que tenía tendencia a la constipación y de golpe comienza con episodios de diarrea, lógicamente esto no es algo normal en su hábito de evacuación. También se va a evaluar la presencia de síntomas de deficiencias de vitaminas o de minerales. Las ventajas que tienen estos aspectos es que son sencillos de medir porque se pueden preguntar al paciente o a la familia, lo cual también implica cierta rapidez en esta evaluación. Son de bajo costo, ya que no necesitan ningún instrumento de costo elevado, ni tomar ninguna determinación. Tienen también sus desventajas, como por ejemplo variabilidad de las mediciones, a que siempre estos aspectos están sujetos a la mirada de quien lo está compartiendo, de quien lo está diciendo. También una incapacidad de detectar cambios rápidos, ya que estos cambios en cuanto al estado nutricional se terminan viendo reflejados con el tiempo. Y puede haber también una alteración por condiciones físico-patológicas, por ejemplo, edemas, la edad, enfermedades neuromusculares, falla renal. En cuanto a los distintos parámetros bioquímicos, nos vamos a centrar en medir lo que es la proteína visceral, la albúmina, la prealbúmina, transferrina, proteína de unión al retinol, y estas proteínas son consideradas proteínas de fase aguda negativas.
Fíjense que en este cuadro podemos observar cuáles son los valores normales, por ejemplo, para la albúmina, que es de 3,6 a 4,5, y ya cuando la albúmina está por debajo de 3,6, podemos considerar una desnutrición leve. La desnutrición va a ser moderada cuando la albúmina se encuentra entre 2,1 y 2,7, grave cuando es menor a 2,1. En el caso de la transferrina, el valor normal comprende entre 250 y 350. Cuando el valor está por debajo de 200, podemos empezar a hablar de desnutrición. Debería estar entre 150 y 200 para hablar de una desnutrición leve, entre 100 y 149 desnutrición moderada, y para desnutrición grave el valor tiene que ser inferior a los 100. En el caso de la prealbúmina, el valor normal comprende entre 18 y 28. Cuando está por debajo de 18, entre 15 y 17,9, hablamos de desnutrición leve, desnutrición moderada entre 10 a 14,9 y menor a 10, hablamos de una desnutrición grave. En el caso de la albúmina, como reflejo del estado nutricional, tenemos que considerar que el 60% de la albúmina se va a encontrar en el espacio extravascular. El 40% va a ser intravascular y es la responsable de la presión oncótica. La reducción de la síntesis durante un tiempo de corto plazo tiene poco impacto sobre los valores de albúmina. Y esto se debe a la gran masa de albúmina corporal, por lo tanto, la tasa de reducción va a ser relativamente lenta. Es razonable, ¿sí?, la albúmina como un buen indicador de deficiencia de proteínas en desnutrición para pacientes crónicos y en pacientes que no estén injuriados, porque la injuria en sí misma puede generar una alteración de los valores de albúmina, con lo cual en ese caso no me serviría como un parámetro para evaluar desnutrición. La albúmina tiene poco valor de diagnóstico de desnutrición en pacientes agudos y pacientes que están muy inflamados. La baja de la albúmina plasmática se va a correlacionar con un aumento en la incidencia de complicaciones médico-quirúrgicas y de la mortalidad. Por lo tanto, podemos decir que la albúmina es un indicador del pronóstico del paciente. También se puede realizar con los pacientes hospitalizados un tamizaje o screening nutricional. Son también procedimientos sencillos y rápidos, son realizables por cualquier agente del equipo de salud, es decir, que no se necesita tener una especialización para poder medirlos. En pacientes ambulatorios o en pacientes recientemente hospitalizados son un buen parámetro para medir el estado nutricional. Van a servir para identificar a aquellos individuos que tienen factores de riesgo de desnutrición. Para ello podemos utilizar el MUST, que es uno de los test que se utilizan habitualmente, el MRS del 2002, el MNA, el SNAQ, el MST y la valoración global subjetiva BGS. Yo les muestro estos tipos de test a modo informativo porque no vamos a profundizar en esta clase en cada uno de ellos, sino el tema se extendería demasiado. En cuanto a los objetivos que nos vamos a plantear con nuestros pacientes que están internados, principalmente pensándolo en pacientes críticos, podemos hablar de lo que es el soporte metabólico. Es decir, en este caso vamos a buscar un aporte de nutrientes en forma prudente, con el objetivo de minimizar las pérdidas nitrogenadas y las complicaciones metabólicas. Y esto va a ser para pacientes que están muy injuriados, ¿sí?, pacientes críticos. También podemos plantearnos un objetivo de mantenimiento en el cual el aporte de nutrientes para acompañar la enfermedad y evitar el deterioro nutricional va a ser la meta que vamos a perseguir.
En el caso de que busquemos una represión, en este caso el aporte de nutrientes va a ser con el objetivo de favorecer la recuperación nutricional y que el paciente pueda hacer anabolismo, es decir, recuperación de masa muscular. Para poder hacer represión, el paciente debe estar clínicamente apto para poder realizar este anabolismo. ¿Cómo hacemos las estimaciones de los requerimientos tanto calóricos como proteicos? En cuanto a lo que es el gasto energético de reposo, se va a medir con el paciente acostado en cama, despierto, tranquilo, respirando normalmente a temperatura ambiente, que debería ser una temperatura entre los 22 y 24 grados centígrados, y con un ayuno mínimo de 3 a 4 horas. Este gasto energético en reposo corresponde a un 10% superior a lo que es el gasto energético basal que habíamos visto cuando analizamos los requerimientos nutricionales en nutrición normal. Y representa entre el 60 y el 70% del gasto energético en total o valor calórico total de estos pacientes. Este gasto energético en reposo tiene grandes variaciones en función del sexo, de la edad, del peso y de la talla del paciente. El principal determinante es la masa magra, que es lo que va a aumentar el gasto energético en reposo. En sujetos normales, el gasto energético en reposo va a ser igual a 30 más o menos 3,5 kilocalorías por kilogramo de masa muscular. Acá no es de peso corporal total, sino de los kilogramos de masa muscular del paciente, que para poder calcularlo deberíamos hacer una antropometría por bioimpedancia o por sumatoria de pliegues cutáneos. ¿Qué métodos podemos utilizar para calcular el gasto energético en reposo a través de fórmulas? A través de una calorimetría directa, que es una técnica muy complicada y costosa, con lo cual se utiliza habitualmente para métodos o estudios de investigación. Una calorimetría indirecta también es un método costoso, con lo cual no suele utilizarse con frecuencia. El método del agua doblemente marcada, que también es compleja y de alto costo. Si no se puede medir el gasto energético en reposo, la alternativa es estimarlo a través de ecuaciones predictivas. Tenemos tres categorías de pacientes. Podemos hablar de un paciente crítico con riesgo de vida, que puede ser un paciente que está severamente injuriado, como un politraumatizado, un paciente quemado, pacientes, por ejemplo, con insuficiencias renales o hepáticas ya en estadios avanzados, o una pancreatitis aguda severa, como hemos visto también anteriormente en otras clases. Y es un paciente, en segundo lugar, un paciente que está cursando una enfermedad en tratamiento, que puede o no cursar complicaciones, es decir, un paciente con una injuria moderada o leve. También hablamos del paciente convaleciente, es decir, un paciente que está en recuperación y en plan de externación, o sea que pronto va a convertirse en un paciente ambulatorio, se va a ir a su domicilio. Son pacientes sin injurias o que simplemente tienen algunas secuelas de estas injurias. En cuanto a los requerimientos de estos pacientes hospitalizados, el gasto energético total, ¿sí?, puede estimarse a través de lo que llamamos la regla del pulgar o método práctico. En este caso podemos decir que un paciente que tiene objetivo de mantenimiento, vamos a aportar entre 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso actual por día. En pacientes con los cuales buscamos un objetivo de represión, es decir, de anabolismo de masa muscular, vamos a calcular 35 kilocalorías por kilogramo de peso actual por día. Una vez que el paciente se va de alta, si empieza a aumentar o a realizar más movimientos, es decir, actividad física, se van a calcular unos 40 kilogramos de peso por kilogramo de peso por día.
Y en pacientes que son obesos, aún estando internados, vamos a utilizar el peso ajustado, es decir, el peso ideal corregido que vimos en su momento en obesidad. En cuanto al soporte nutricional, podemos decir que es la evaluación, diagnóstico, prescripción, preparación, distribución, administración, monitoreo de la terapia enteral o parenteral con el objetivo de cubrir total o parcialmente los requerimientos nutricionales en aquellos pacientes que son incapaces de mantener una ingesta voluntaria suficiente o bien por la patología de base no llegan a cubrir con los requerimientos nutricionales. ¿Cuáles son los beneficios de hacer soporte nutricional con los pacientes internados? Por un lado, la importante reducción en cuanto a los costos del tratamiento, disminución de los tiempos de internación, optimización en la utilización de los recursos hospitalarios, mejoría de la calidad de vida de los pacientes, regreso del paciente en un tiempo más acelerado a su hogar y a su ámbito laboral. En cuanto a los conocimientos amplios de gran variabilidad de especialidades, es decir, que el soporte nutricional va a estar conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales. Las ventajas de este grupo interdisciplinario es que se puede detectar y tratar precozmente la desnutrición, puede reducir los costos al proveer una terapia nutricional especializada, va a ayudar a seleccionar adecuadamente los productos que se van a utilizar para el soporte nutricional, lo cual va a generar una mejoría en cuanto a lo que es costo-beneficio. Va a reducir el desperdicio costoso en fórmulas y mezclas, va a disminuir la aparición de las complicaciones, reduce los costos y la estancia hospitalaria de los pacientes. ¿Cuáles son las funciones del grupo de soporte nutricional? Hay funciones administrativas, asistenciales, educativas. En cuanto a las funciones administrativas, están el reconocimiento de lo que es recomendar los procedimientos y cuidados institucionales para el cuidado nutricional, desarrollar e implementar, divulgar y actualizar periódicamente las guías y protocolos del manejo del soporte nutricional, poder realizar auditorías periódicas a fin de poder evaluar la eficacia, seguridad y la relación costo-beneficio. Revisar y evaluar y recomendar y poder especificar los productos, materiales y equipos que sean adecuados a fin de lograr una mejor relación en el costo-beneficio del soporte nutricional. Y poder establecer un programa de control en cuanto a la calidad del soporte nutricional de la institución. En cuanto a las funciones asistenciales del equipo de soporte nutricional, podemos mencionar que va a atender las interconsultas de los diferentes servicios para evaluar adecuadamente el estado nutricional y la indicación de soporte nutricional de los pacientes. También poder evaluar los objetivos para prevenir e identificar las interacciones fármaco-nutriente y según la patología de la persona. Definir los objetivos de la terapia nutricional a corto, mediano y largo plazo. Poder documentar en la historia clínica la evolución del soporte nutricional del paciente, poder mantener una comunicación con los demás profesionales que realizan la asistencia de los pacientes, evaluar la continuidad, suspensión o manejo domiciliario del soporte nutricional, poder orientar al paciente, familiares o responsables acerca de los riesgos y beneficios de la terapia nutricional hospitalaria y domiciliaria y asesorar y preparar a los pacientes y responsables del soporte nutricional domiciliario. En cuanto a las funciones educativas del grupo de soporte nutricional, podemos mencionar identificar las necesidades de educación, entrenamiento del paciente, la familia o el responsable, promover la educación continua, tanto del equipo interdisciplinario de soporte nutricional como del equipo de salud involucrado en la asistencia del paciente,
desarrollar estudios y presentar los resultados del soporte nutricional que se lleva a cabo, promover la investigación. También sirve como recurso educacional en lo que es nutrición clínica. ¿Quiénes forman parte de este equipo de soporte nutricional? Los enfermeros, los farmacéuticos, nutricionistas, médicos, kinesiólogos, psicólogos y trabajadores sociales. ¿Cuáles son las funciones del enfermero? La administración de soluciones parenterales y fórmulas enterales, el control y la seguridad de las vías de administración dentro de los protocolos de calidad y bioseguridad, el monitoreo y vigilancia del paciente, el asesoramiento en cuanto a la selección de las vías de administración y bombas de infusión, responsabilidad en cuanto a lo que es la conservación de las soluciones y fórmulas desde su llegada al sector y durante la administración. En cuanto a lo que son las funciones del área de farmacéuticos, tenemos preparación y evaluación de la nutrición parenteral según la prescripción médica, control y calidad de las soluciones parenterales, resolución de los problemas físico-químicos de compatibilidad de los nutrientes de uso endovenoso, desarrollo de nuevas soluciones para uso específico, asesoramiento a la administración de fármacos que se van a utilizar por sonda. En cuanto a las funciones del nutricionista, va a estar la evaluación, diagnóstico nutricional, cálculos de los requerimientos de nutrientes, seguimientos de los pacientes de soporte nutricional, pudiendo evaluar el tipo, composición y cantidad de nutrientes requeridos, elección de las fórmulas enterales, asesoramiento y control de la preparación, almacenamiento y transporte y administración de las fórmulas enterales. Y asesoramiento y control en lo que es la administración del soporte nutricional parenteral. En cuanto a las funciones de los médicos, va a estar la evaluación clínica del paciente, indicación y prescripción del soporte nutricional y del plan de rehabilitación física, registro de la evolución del paciente y de los procedimientos médicos, evaluación de la eficacia del tratamiento, decisión en cuanto a lo que sería la suspensión del soporte nutricional en caso de ser necesario. Con esto finalizamos esta presentación. En la próxima clase estaríamos evaluando más de cerca lo que es la nutrición enteral y parenteral de los distintos pacientes. Muchas gracias.